Bueno, el inicio del ministerio formal como pastor, yo había hablado en el pasado con uno que otro de los pastores y ellos hubieran estado a favor de que yo accediera al ministerio pastoral, pero había dos o tres que nunca había oído su voz. Pero en ningún momento yo dije, a mí me gusta esta área, déjame irme por esta área. Mis pastores, sobre todo algunos más que otros, han sido de mucha bendición a mi vida. Y también yo he crecido sometido a la predicación de esta iglesia. Pero el equilibrio es difícil de conseguir. Pero es importantísimo uno, si va a servir al Señor desde una posición con un trabajo secular, que uno sea equilibrado entendiendo hasta dónde puede hacerlo. Y se levantó una mano y preguntó, ¿y qué del pastor Marcos Peña para el pastorado? Yo estaba sentado adelante, frente a frente al pastor. Y cuando yo oí la pregunta, yo nada más miré al pastor y por dentro dije como, ya yo creo que sería necedad y terquedad de mi parte. Si ante la evidencia yo digo que no. Pero cualquier cosa que pase, ustedes son responsables porque ustedes son los que me están poniendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo van mis hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a una entrega más de Ministerios LEM. En esta ocasión estamos muy emocionados porque estamos aquí compartiendo con un pastor que estimamos muchísimo. Hemos aprendido bastante de sus enseñanzas a través de las redes sociales cuando lo hemos visto y cuando lo hemos visto de manera presencial también. Ya ustedes saben de quién se trata, está ahí en el título. Así que sin más, vamos a presentar al pastor Marcos Peña, que está con nosotros. Pastor, Dios le bendiga mucho. ¿Cómo Amén, está? igual Lisandro, un placer de estar con ustedes. Qué bueno, gracias por la acogida, gracias por la disponibilidad que ha brindado para el ministerio. Muchas gracias. Estamos siempre para servir. Amén. Yo quisiera comenzar en oración, pastor. Vamos a tener un momentico de oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia. Eres bueno, eres maravilloso y te alabamos en estos momentos. Te pedimos para que todo cuanto salga de nuestra boca sea para alabarte, para glorificarte y para decirte, Señor, cuánto te amamos. También te pedimos para que tu Santo Espíritu dirija todo cuanto vayamos a hacer aquí y que esto pueda ser de edificación a los creyentes y que si ha de salvar un alma, si has de añadir a alguien a la iglesia, también este medio pueda ser usado. Amén. En el nombre de Jesús te alabamos y te pedimos. Amén. Amén, amén. Bien, pastor, cuénteme, ¿cómo está usted en este día? Bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué Por la bueno. gracia y la misericordia de Dios de pie. Amén, amén. Gracias al Señor. Pastor, vamos a comenzar de una vez. Saber un poco de usted, conocer de su historia. Usted tiene un tiempo ya sirviendo al Señor, pero hay muchos que no saben de dónde usted viene. Cuéntenos un poco de dónde viene, cuál es su ciudad natal, cuál es su familia, cómo eran, de dónde viene usted. Nací aquí en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, y me crié aquí toda mi vida de padres mixtos en el sentido de que nací con una madre creyente, una madre cristiana y mi padre no. Y me crié en una zona céntrica en Gascue. Gascue. Yo Ahí estudié en Gascue. bueno, pues yo me crié ahí, también estudié ahí en el Colegio Santa Teresita. Y precisamente a 2 cuadras y media de mi casa quedaba la Iglesia Bautista Dominicana en Gascue, una iglesia bautista fundamental fundada por el misionero Robert Meyer. Ok. Aunque yo tenía contacto con otro tipo de iglesias pentecostales porque había familiares de mi madre que eran de esa ala. Así que yo crecí teniendo influencia evangélica en diferentes lugares, crecí yendo a campamentos de niños, luego a retiros de jóvenes, luego otra vez a campamentos de niños, y no fue que volví hacia atrás, sino que ya volvía como líder de niños. Y nada, conocí al Señor a temprana edad. ¿A qué edad? Yo no tengo una fecha específica que yo recuerde, y eso es muy común en los que crecen bajo la influencia de uno o dos padres
creyentes, pero yo estimo que 12, 13 años ya yo debía ser creyente. Ok. Desde que A yo temprana recuerdo. edad, en plena adolescencia, Sí, sí, sí. por así Y decirlo. eso me libró de muchas cosas. Me libró de muchas cosas. Cuando miro hacia atrás y recuerdo el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, yo doy gracias al Señor porque me identifico con ese salmo, no porque yo fuera mejor que nadie, sino porque la gracia del Señor me encontró y me salvó temprano. Amén, amén. ¿Usted es hijo único, tiene hermanos? Soy hijo único de padre y madre. Con el paso del tiempo, papá y mamá se separaron y también tengo 4 hermanos de padre conocidos. Y hay una hermana, pero esa nunca la conocí, sino eso fuese. Ok, Sí. ok. Y dentro de todos ellos, ¿usted es el que conoció al Señor a temprana edad o el único que ha conocido al Señor o todos ellos también han tenido No, una... por la gracia y la misericordia de Dios, mis 4 hermanos, son 3 mujeres y un varón. El único que no conoce al Señor es mi hermano. Ok, Mis 3 hermanas, por la gracia de Dios, también le conocieron. No nos criamos juntos. Yo tengo que llevarle a mi hermana, a la mayor de esa camada, yo debo de llevarle 15 o 16 años. ok. O sea que cuando ella nació, yo ya era un joven de 15 o 16 Un años. jovencito. Ya era convertido entonces. Sí, 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 yo conocí al Señor. Ok. Y de su familia actual, ¿qué puede contarnos? Bueno, yo tengo 3 hijas, 5 nietos. En el año 2011 enviudé, después de 27 años de matrimonio. Doy muchísimas gracias al Señor por el privilegio que me dio de estar casado con una sierva de Él. Y al año siguiente de enviudar, el Señor me proveyó otra sierva y una hermana en Cristo que ha alegrado mis días. Amén. Entonces, en la gracia y la misericordia del Señor tiene muy buena relación con la familia. A mis nietos, para mis nietos ella es su abuela. Gracias a Dios. Estamos ahora en la casa, en la etapa donde ya no tenemos que sostener a nuestros hijos. Mis 3 hijas ya están casadas, son independientes. Estamos en la etapa donde ya yo tenemos bastante Esa libertad. etapa donde ya los hijos se fueron Sí, y sí, tienen sí. libertades. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, ese era un dato que no muchos conocían o conocen acerca de usted. Esa parte de que en el 2011 enviudó. Sí, sí, los cercanos sí, evidentemente, pero Sí. los que me conocen por otro tipo de vías, redes o algo así, pues es una información que a menos que yo la mencione en alguna charla o en alguna prédica, no es algo Sí. que sea tan No es conocido. tan conocido. Sí. Y acerca del ministerio, usted habló acerca de que a los 11, 12 años se convirtió, iba a campamentos de niños, luego a campamentos de jóvenes, pero volvió a campamentos de niños como un líder. ¿Cuál es el inicio del ministerio formal del pastor Marcos Peña? Bueno, el inicio del ministerio formal como pastor es en el año 2001, hace 23 años de eso. Sin embargo, yo recuerdo haber predicado mi primer sermón desde un púlpito a los 19 años. Y después de ahí no he parado. No ha parado. Yo fui del grupo inicial de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, de la cual soy pastor ahora. Una iglesia que tiene 45 años, cumplió 45 años de edad el año pasado, o sea que este año en agosto va para 46. Y yo vine a hacer la iglesia y estoy aquí desde el principio, pero yo conocí al Señor aún antes de eso. Yo fui diácono por un tiempo y estuve huyendo por mucho tiempo al ministerio pastoral, hasta que en el 2001 el Señor me acorraló y no me dio opción. Ya el 2001 no hubo forma y fui ordenado como uno de los pastores de aquí, de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y lo genial de eso es que después que corrí tanto, porque entendía la responsabilidad que implicaba, cuando miro hacia atrás ahora puedo decir con limpia conciencia
que en esos 23 años que tengo como pastor, no recuerdo un solo momento en que yo me haya arrepentido de haber accedido a lo que el Señor me estaba llamando. ¿Por qué huía, aparte de las responsabilidades que usted indica que tiene el ministerio? O sea, ¿qué más había que usted huía? Y le hago la pregunta porque tengo varios conocidos que actualmente están huyendo a ese mismo llamado pastoral. Mira, hay dos tipos de creyentes que están en los extremos con respecto al llamado pastoral. Hay un grupo muy típico en las iglesias que ellos anhelan y quieren, y realmente los únicos que creen que tienen las condiciones son ellos. Entonces, cuando la congregación y el liderazgo de la iglesia no responde a sus anhelos, muy frecuentemente se van de la iglesia diciendo que no le dieron la oportunidad, etc. Mira, eso puede suceder, pero de verdad la mayoría de los casos que yo conozco es que no. Entonces, en el otro extremo están aquellos, como estuve yo, que es temor a la responsabilidad. De hecho, la forma en que el Señor me acorraló es que en un momento determinado una porción considerable de la iglesia me vio como si yo fuera un don de Dios para esta iglesia como pastor, un 75% de la congregación. Y el consejo pastoral me llamó y me dijo: Marcos, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y yo la respuesta clásica que siempre daba: no se lleven de los hermanos desde que uno se para ahí, predica y habla en público, para los hermanos todo el que se para ahí es pastor. Entonces no, pero ellos no se llevaron de ahí, no. Y me dijeron: ¿qué tú haces en esta iglesia? Yo digo: bueno, yo hago esto, aquello, lo otro. Y me dicen: ¿y tú no te das cuenta que la mayoría de las cosas que tú haces son pastorales? Yo me quedo pensando y digo: bueno, sí. ¿Cómo tú te sentirías si nosotros entonces te quitamos esas cosas porque tú no eres pastor? Bueno, la verdad que no me sentiría bien, pero ustedes son los que saben, porque ustedes son los pastores. Entonces, yo había hablado del pasado con uno que otro de los pastores y ellos hubieran estado a favor de que yo accediera al ministerio pastoral, pero había dos o tres que nunca había oído su voz y yo pensaba como que ellos no estaban en la misma dirección. Pero ese día me doy cuenta que estaban todos en el mismo sentir. O sea, que la cosa iba fluyendo. Se me estaba complicando. Sí. Sí. Así que al final les dije: no, déjenme hablar con mi esposa y mis hijas a ver qué piensan ellas. Que era un decir, porque mis hijas no sabía, tenía que hablar con ella, pero mi esposa yo sabía. Porque si por mi esposa fuera, yo hubiera sido pastor. Antes. Okay. Entonces yo hablé para cumplir con toda justicia y evidentemente, pero cuando hablo con mis hijas, con la esperanza de que alguna se quejara o dijera algo, resulta que las tres tampoco tenían ninguna objeción. Y digo yo: ay. El asunto fue que después de un tiempo que me dieron, una semana, 2 semanas, que yo le dije: déjenme orar y pensar y ver. Cuando yo retorné donde ellos, me dicen: dime, ¿qué decidiste? Digo: no, yo solamente tengo una objeción. Ajá, ¿y cuál es la objeción? Yo soy la objeción. Y entonces digo: no me atrevo, ya no me atrevo ya yo creo que sería necedad y terquedad de mi parte. Si ante la evidencia yo digo que no. Pero cualquier cosa que pase, ustedes son responsables porque ustedes son que me están poniendo. Pero entonces, ¿qué va? Fue... ¿Qué tiempo duró ese tira y jala de que todo el mundo sí y Marcos Peña no? Bueno, no todo el mundo, pero una parte considerable. Yo creo que eso fue unos años, porque nosotros nos mudamos aquí en el 98, en este local, y yo fui ordenado como pastor en el 2001. Sin embargo, estando en el otro local, es decir, antes del 98, yo recuerdo en una ocasión, en una reunión de miembros, que estaba dirigiendo uno de nuestros pastores, y se levantó una mano y preguntó: ¿y qué del pastor Marcos Peña para el pastorado? Yo estaba sentado adelante, frente a frente al pastor. Y cuando yo oí la pregunta, yo nada más miré al pastor y por dentro dije como: tú y yo hemos hablado de eso. Y me quedo así como medio asustado.
Y entonces el pastor le dijo, no, lo que pasa es que lo que pasa es que el hermano Marcos Peña no aspira. Y yo dije, buena respuesta. Pero entonces el hermano vuelve y levanta la mano y hace una pregunta que se rió todo el mundo, menos yo. Está bien que él no aspire, pero ¿y si nosotros lo aspiramos? Wow. Entonces se ríe todo el mundo. Yo me quedo ahí como, qué chistazo. O sea que mira desde dónde yo estaba corriendo. Hacía cierto tiempo. Ok, ya entiendo. Empezó en el 2001, pero tiene ministerios antes, Sí. como el diaconado, como líder De jóvenes, por muchos años, Okay. encargado del grupo de ¿Todo jóvenes. eso se conjugaba con una carrera profesional? ¿Tiene Marcos Peña una carrera profesional? Ok, mira, yo no terminé una carrera académicamente hablando, por diversas razones. Yo salí del colegio, entré a la universidad y cuando estaba a mitad de la carrera, esto puede parecer antagónico a lo que dije a lo que acabamos de decir, pero cuando estábamos a mitad de carrera, yo decía, wow, es que yo nada más veo como dos cosas que a mí me apasionan: los deportes y el Señor. Entonces yo decía, y entonces al final hubo un movimiento en la iglesia y yo dije, no, es que yo quiero servir al Señor a tiempo completo. En ese momento no tenía idea de si iba a ser como pastor o qué, pero el asunto es que yo quería servir al Señor a tiempo completo. Y entonces dejé la universidad y entré a un instituto bíblico donde uno se graduaba en 3 años. Pero cuando estaba en los 2 años, entonces el liderazgo de la iglesia dijo que no, que espérate, que salgan, vamos a hacer esto. Y salimos y entonces yo empecé a dar clases en un instituto bíblico que nosotros mismos hicimos. Y nada, me casé. En un momento determinado retomé la carrera. Yo había empezado en la UAS, me fui a INTEC y empecé en INTEC, me convalidaron las materias y seguí en INTEC. Pero en ese entonces nació mi primera hija. Okay. Y llegó un momento donde... La misma carrera. Sí, administración de empresas. Entonces nació mi primera hija y resulta que yo salía de mi casa en la mañana y ella estaba durmiendo. Yo iba al trabajo, terminaba el trabajo y del trabajo me iba a la universidad. Cuando llegaba en la noche estaba durmiendo. Y llegó un momento que yo dije, no, pero espérate, o sea, yo necesito, yo no quiero que me cuenten cuando caminó por primera vez o cuando dijo papá por primera vez. O sea, yo quiero estar presente en la vida de mi hija. Entonces, no es una decisión que yo recomiendo a ningún joven, pero en ese momento yo ya tenía un trabajo y yo tomé la decisión de no seguir con la universidad. Y lamentablemente fue así. Ok, entiendo. Usted es un pastor que se ha caracterizado por trabajar con matrimonios, trabajar con familias. Eso se va dando, va surgiendo con el paso del tiempo. Usted se enfocó en eso. ¿Cómo se da eso? Mira, una vez... Y disculpe, sí. En esa misma pregunta, ¿es su papel dentro del cuerpo pastoral aquí en la iglesia? ¿Ese también? No necesariamente, no necesariamente. Nosotros no tenemos mucha distribución de funciones como tú te encargas de esto, de aquello, de lo otro, sino que consideramos que todos somos pastores y claro, ocupamos más tiempo en aquello donde tenemos los dones más desarrollados. Claro. Y nos conocemos y sabemos lo que le corresponde a cada uno. Pero no se puede decir como, no, yo soy el pastor de matrimonios y familia. No, definitivamente, posiblemente o seguramente el que más trabaja esos temas aquí en la iglesia soy yo. Pero eso no significa que es mi labor específica. Hace unos años atrás, no muy lejanos, alguien me preguntó, ¿y cómo tú decidiste irte por esa línea, especializarte ahí? Y yo me quedé pensando, porque nunca me habían hecho esa pregunta, y yo me quedé pensando, y la respuesta fue, es que la verdad que yo no te puedo decir a ti que yo decidí irme por esa línea. No, yo sí sé que desde toda la vida a mí me ha apasionado el tema de la familia. Yo crecí en un hogar disfuncional.
Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 16 años. De hecho, cuando yo tenía como 12, ellos me reunieron y me dijeron que se iban a divorciar. Y Ok. no lo hicieron porque yo protesté muchísimo. Pero ya a los 16 se divorciaron. Eso significa que yo no vi en casa muchos de los valores y ejemplos de lo que es una familia debe ser. Así que solamente por la gracia de Dios, no por ninguna otra cosa, yo aprendí negativamente. Es decir, yo veía cosas en mi casa y yo decía, cuando yo tenga mi familia no va a ser así. Entonces yo crecí con eso, con el deseo y la intención de proveerle a mis hijos futuros una familia diferente a la que yo tuve, un hogar diferente al que yo crecí. Entonces, al apasionarme eso, cuando estábamos nosotros criando nuestras hijas pequeñas, tuvimos la visita en nuestra iglesia de unos pastores de la iglesia de Grace Community Church, la iglesia que pastorea MacArthur, y ellos nos enseñaron muchísimo acerca de la crianza de los hijos. Y nosotros, mi esposa y yo, y otro grupo de hermanos que estábamos en la misma etapa, absorbimos eso como una esponja. Y así criamos. Entonces es algo con lo que yo siempre he tenido mucha convicción, no es solamente que bueno, eso es bueno, no, que es así. En la gracia y la misericordia de Dios, mi esposa era muy así también. Mi esposa era una mujer muy preclara, con una claridad del evangelio de verdad. Y entonces nosotros criamos así. Aparte de eso, también desde el inicio tuvimos una buena relación de noviazgo y muy buen matrimonio. Y nosotros queríamos dar de gracia lo que de gracia habíamos recibido. Por lo tanto, también me ocupé muy temprano de ayudar a otros matrimonios. Pero en ningún momento yo dije, a mí me gusta esta área, déjame irme por esta área. No, en ningún momento. O sea, fue en mi vida cotidiana normal, en mi vida cristiana normal. Así que yo diría que no fui yo que elegí eso, sino el Señor eligió conducirme por ahí y especializarme ahí. Ok, entonces su ejemplo, o más bien, usted es un ejemplo de que se pueden romper patrones o paradigmas negativos dentro de una familia. Porque usted dijo que no vio lo mejor dentro de su familia natal, sin embargo, se enfocó en cambiar eso o ese futuro para sus hijos. Se puede entonces lograr. Totalmente, totalmente. Hay dos extremos que yo creo que hay que evitar. El extremo de justificar mis pecados por el mal ejemplo que tuve. Sí, pero está bien, pero eso no tiene por qué marcarte a ti de una manera indeleble. El otro extremo es decir que no, que eso no importa. No, espérate. Eso es lo que se llaman influencias formativas. Y nosotros somos influenciados por muchas de las experiencias, vivencias, circunstancias que tuvimos en todos los ámbitos, incluyendo el familiar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y nos transforma, Él nos da una nueva naturaleza que es capaz de obedecerle. Así es. Y por eso me encanta decir, no solamente que Cristo nos libra de la esclavitud de nuestros pecados, me encanta decir que Cristo nos libra de la esclavitud de nuestra propia personalidad y de nuestras propias experiencias. Porque hay personas, por ejemplo, esposos, no vieron manifestaciones de cariño entre sus padres. Ellos de personalidad no son cariñosos. Entonces, cuando escuchan una charla, un sermón, hablando de la importancia de tratar a sus esposas como vasos más frágiles, de darle palabras de encomio, palabras de aliento, palabras de afirmación, dicen, pastor, es que yo no soy así. ¿Y? Pero que tampoco vi eso en mi casa. ¿Y? O sea, no importa cómo tú eras, no importa lo que tuviste en tu casa, lo que importa es que tú te enfrentes a la palabra de Dios, te preguntes cómo debo de ser y empieces a trabajar. Así es. Muchas de las cosas, muchos de los aspectos de personalidad o de carácter que tengo hoy no son innatos, no son de nacimiento, son cambiados. Yo no era bueno en las relaciones interpersonales. Yo no sabía cómo tratar a las personas, yo no sabía qué hacer en qué situación. Yo era tosco, ruda en el trato a las personas.
Sin embargo, yo no quería ser así. Y dije, no, que no, yo tengo que cambiar. Y empecé y pareció que nunca llegaba, pero aquí estoy. Así es. Su historia, hasta ahora como la ha contado, me recuerda mucho al siervo de Abraham cuando va a buscar esposa para Isaac, porque fue como que todo iba fluyendo dentro del camino de él. Y así mismo veo, tanto con el llamado como con la parte de enfocarse en trabajar con las familias, que todo en su ministerio y en su vida espiritual ha ido fluyendo como de manera natural. No es que se ha ido buscando quizás intencionalmente, pero sí ha ido fluyendo. El Señor lo ha ido encaminando hacia allá. Así mismo, pero de una manera de verdad muy, pero muy evidente. A mí me encanta decir también que los pentecostales no tienen la exclusividad. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que nuestros hermanos queridos abusan del Señor me dijo, el Señor hizo esto, el Señor aquello. De verdad, y se van a extremos. Sí. Entonces, los bautistas, como respuesta, nos vamos al otro extremo. Así es. Y resulta que es como si el Señor no estuviera vivo y no estuviera obrando a favor de los suyos. Entonces, por eso yo digo, no, yo no creo en muchísimas de las cosas con las que ellos salen, pero yo no tienen la exclusividad, el Señor también es mi Padre. Así es. Y entonces, la verdad es que cuando yo miro hacia atrás, mi vida está llena desde mi juventud de testimonios y experiencias que yo puedo contar. Como el Señor nos unió a mí y a mi primera esposa, yo te puedo decir que no fue una manera ordinaria. Fue muy obvio que Él estaba haciendo así. Como el Señor me unió ahora con mi segunda esposa, igualmente. Fue como, espérate, que no es así, es así. Y así yo puedo ir en cosas grandes y en cosas pequeñas. Ver la mano de Dios dirigiéndome hacia el ministerio, dirigiéndome hacia tal o cual negocio, hacia tal o cual trabajo. De verdad, o sea, Orquestando su vida. sí, A la manera de Él. dirigiendo mi vida en cosas grandes y aún en detallitos pequeños, que yo digo, Señor, pero es impresionante, porque esto es una tontería y sin embargo a ti te place como darme eso. Qué bueno es Dios. Qué Espectacularmente bueno. Qué bueno es Dios. Es muy bonito hablar de que tiene un ministerio que se enfoca en la familia, en el matrimonio, en el cuidado con los hijos. Obviamente usted también ha predicado, porque le he escuchado de otros temas que no tienen que ver con nada de eso, pero se ha enfocado ahí. Ahora, vamos ahora del otro lado, al lado no tan bonito. ¿Qué tan difícil es trabajar con familias, con parejas, con matrimonio? ¿Se hace difícil? Bueno, la verdad es que hay momentos, es como cíclico, hay momentos en que se hace difícil cuando tú ves padres que escuchan y escuchan, pero siguen criando más a la manera de la cultura dominicana que a la manera bíblica o a la manera en que aprendieron en su familia. Y tú dices, pero no es falta de conocimiento. O también se hace difícil a veces cuando tú lidias con matrimonios y tú los ves encerrados en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, yo, pero tú eres cristiano. El yoísmo. Tú eres cristiano, se supone que el Señor nos compró con su sangre. Pero al mismo tiempo uno tiene que tener mucho cuidado de mantener la compasión y la misericordia del Señor y aún de recordarse a uno mismo, porque a todos nosotros nos pasa que vemos más grandes los pecados de los demás. Los pecados nuestros siempre son entendibles. Y a mí hay que perdonarme. ¿Perdón? Y a mí hay que perdonarme, aunque al otro no. Sí, porque los pecados de nosotros son como más leves y es entendible en mis circunstancias. O sea, tenemos una explicación que es verdad que es pecado, pero óyeme. Pero lo de los demás, no, lo de los demás son inexplicables. Yo no entiendo cómo que el hermano no reacciona. Eso es muy típico. Entonces uno tiene que hablarse continuamente para no tomar una posición de superioridad. Eso es terrible. Entonces en ese sentido puede ser difícil. De hecho, cuando trabajo con matrimonios,
Normalmente digo, sin pensarlo dos veces, que lo más difícil al trabajar con matrimonios cristianos es que cada uno de ellos entienda que su responsabilidad delante de Dios no está atada a que el cónyuge cumpla la suya. Es Wow. impresionante. Lograr que eso se entienda, eso Wow. es, wow, qué difícil. Sí, pastor, es verdad, yo tengo que someterme, pero dígale a él que está bien, cuando yo hable con él yo le voy a decir. Exacto. Pero en lo que se averigua el caso, si él no te está pidiendo lo que sea pecaminoso, tú tienes que someterte. Sí, pero que él me trata, está bien. Mi hermano, tú tienes que amarla. Ahí sí, para usted es fácil, pastor, que su esposa es suavecita. Yo quisiera que usted estuviera casado con ella. No, yo no tengo que estar casado con ella. Tú fuiste que la elegiste. Pero tú tienes que amarla. Pero es que, mire, pastor, para que usted me entienda, ella es como la mujer rencillosa de Proverbio. Wow. Mira, vamos a asumir que es así. Yo no estoy diciendo que es verdad. Vamos a asumir que es así. Está bien, tú tienes razón. Ok, y entonces, ¿tú sabes lo único que aquí te queda? Amarla. Porque es que lo que Dios demanda de ti no depende de lo que el otro haga. Mira, eso es casi, nada más hay que poner la musiquita de Misión Imposible, porque realmente no es Misión Imposible, pero algunos, qué difícil es. Pero al mismo tiempo, wow, cada cierto tiempo uno se encuentra con satisfacciones que el Señor te alegre el día. Cuando tú escuchas, como escuché yo en estos días, que ni consciente era con alguien del extranjero, que ni siquiera es miembro de nuestra iglesia, y lo contacté para preguntarle por una situación familiar particular. Y él de motu propio me dice, no, pastor, yo le agradezco mucho, usted ha sido un instrumento de Dios para que mi matrimonio sea restaurado. Amén. Y yo sé que yo he ayudado, pero de verdad, o sea, yo no era consciente que era a ese nivel. Wow, como wow. O a veces cuando pues tengo la oportunidad, el privilegio de hablar con padres que están con sus hijos, que no saben hacia dónde van, y entonces uno le dice, mira, a esto, no negocies con esto, afloja aquí, en esto, y tú dices, bueno, Señor, y uno ora, Señor, ayúdales. Óyeme, y tú los encuentras tiempo después y me dicen, pastor, la relación ha cambiado enormemente, nos estamos llevando súper bien. Eso no tiene precio. Eso da satisfacción. Eso no tiene precio. En ese mismo tenor. Puede ser eso o puede ser otra cosa. ¿Cuál usted entiende que ha sido la bendición más grande de su vida en el ministerio? Obviamente, luego de la salvación, pero ¿cuál usted entiende, ahora que menciona esa satisfacción que siente al ver un matrimonio restaurado? Que usted dice, esta bendición yo no la cambio, esta bendición la tengo como un tesoro en mi mano. Mira, yo valoro muchísimo porque yo me conozco. Yo sé cuáles son mis luchas, los pecados con los que tengo que lidiar. Y si yo soy objetivo, yo no me considero en lo absoluto la gran pieza. Pero yo valoro enormemente los testimonios que vez tras vez uno recibe de familias y matrimonios bendecidos por el ministerio de la palabra. Amén. Y eso, yo digo, Señor, eso lo haces tú porque tú quieres. Y me recuerdo siempre que Él dice que Él escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte y lo necio para avergonzar a los sabios. Entonces, no creo que es que yo puedo ayudar. No. Es que el Señor en su gracia le ha placido darme ese privilegio grandísimo de poder ministrar a las familias y de tener retroalimentación de familias que son edificadas por nuestro ministerio, y eso Amén. solamente lo hace el Señor, eso no es ninguna otra cosa. Entonces yo no puedo pensar en una bendición más grande que siendo un vaso frágil, indigno, el Señor se glorifique a través de uno. Amén. Amén. Sabemos que la iglesia es numerosa en comparación con otras iglesias de aquí de República Dominicana.
se dificulta a veces trabajar con todas las personas aquí en cuanto al matrimonio, con todas las parejas, con todas las familias. ¿O ustedes tienen un programa establecido de grupos pequeños o algo así? Y si se puede saber ahora mismo también más o menos cuántos miembros tiene la iglesia. Vamos a empezar por detrás, o Ajá. por lo último. Ahora mismo nosotros somos 700 y pico de miembros. Y claro que se dificulta trabajar con todos los matrimonios, porque somos 7 pastores y son 700 y pico de miembros. Pero hace unos años atrás iniciamos un fuerte énfasis en que cada miembro de la iglesia pertenezca a un grupo pequeño. Todavía hay muchos miembros que no tienen grupos y seguimos trabajando al respecto. Pero el grupo pequeño es un gran instrumento para ayudar y alcanzar los matrimonios. Porque dentro de esos grupos pequeños hay grupos pequeños de jóvenes, hay grupos pequeños de mujeres, hay un grupo pequeño de hombres, pero hay varios grupos pequeños de matrimonios. Entonces eso nos permite a nosotros alcanzar a los matrimonios, no los pastores a todos los matrimonios de manera especial, pero sí tener contacto con los líderes de esos grupos y tener la certeza de que cuando se presenta alguna situación o algo que ellos no pueden manejar, pues lo traen a nosotros. Entonces eso indirectamente hace que tengamos alcance a un número considerable de matrimonios de nuestra iglesia. Pero definitivamente siempre ocurre que puede haber ese tipo de matrimonios, como así hay miembros que no son solteros y son iguales, que son de muy bajo perfil, que son miembros de la iglesia, que tú no puedes decir nada de por qué tú pongas en duda su cristianismo, pero tampoco puedes decir mucho de que los ratifiques, Sí. porque es como ni fu ni fa. Son personas que vienen y se van, pero tú no cuentas con ellos. En todas las iglesias los hay. Entonces, sí nos gustaría seguir trabajando al respecto para tener un alcance mayor. Excelente. ¿Qué tan difícil es el ministerio pastoral? No solamente el trabajo en un área específica, como los matrimonios. En general, ¿qué tan difícil es el ministerio pastoral? Mire, ese es el tipo de preguntas que yo creo que no hay una respuesta absoluta. Depende mucho de a quién tú se la hagas. Evidentemente tiene sus retos, tiene sus momentos difíciles, complicados, tristes, pero al mismo tiempo también tiene sus satisfacciones, sus gozos, sus alegrías. Y aún depende de la circunstancia, porque si tú me preguntas, yo no me veo yo, Marcos Peña, como pastor solo en una iglesia. Pero yo soy pastor en un consejo de pastores, donde nuestra eclesiología es que cada pastor tiene el mismo grado de autoridad. O sea, nosotros somos ahora mismo 7 y cada uno representa un voto. No hay un pastor principal, titular, pastor de pastores. Y tener un consejo pastoral ayuda mucho a minimizar las dificultades del ministerio. Porque la verdad que un hombre solo afrontando todas las circunstancias que se presentan puede ser agobiante, puede ser en momentos hasta frustrante. Pero cuando somos un grupo que oramos los unos por los otros, que tratamos las circunstancias, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, donde discutimos los casos complicados. Entonces, es como alguien ha dicho, una misma carga repartida en más hombros da a menos. Entonces es más llevadero. Pastor, dentro de todo el ministerio, ¿ha sucedido algo? Bueno, usted dijo al inicio de nuestra conversación que usted no se arrepiente ni por un momento de la decisión que tomó, cómo el Señor lo llevó a tener participación en un ministerio pastoral. Pero ¿ha sucedido algo que en su mente usted dice, voy a abandonar? O sea,
¿Ha pensado usted en alguna ocasión abandonar el ministerio? Mira, la verdad es que yo no recuerdo ningún momento en estos 23 años que me haya pasado por la cabeza dejar el ministerio. Esa declaración tiene un inconveniente. Y es que el que me conoce sabe que mi memoria histórica es muy mala. Entonces yo a veces digo, no me acuerdo de tal cosa, pero eso no necesariamente significa que no haya pasado. Pero de verdad, en este momento yo miro y yo digo, es que yo no recuerdo ni una sola ocasión. Y mira que yo puedo recordar situaciones complicadas que hemos manejado. Pero de verdad yo no recuerdo ni una sola vez que me haya pasado por la cabeza, Señor, yo no quisiera seguir, yo debo de dejar esto, de verdad. No, ni un solo instante. Eso es bueno, entonces es firme. Y sigo pensando entonces en esa esposa para Isaac, que todo fluyó de manera normal y que todo fue una bendición. Sí. Proverbio 22, la bendición de Jehová es la que Así enriquece mismo. y no añade tristeza con ella. Pastor, yo quiero preguntarle algo. Un hombre tiene un trabajo secular, un 8 a 5, como generalmente es el horario de trabajo aquí en República Dominicana, pero este hombre quiere involucrarse más y más en el ministerio. Este hombre también tiene hijos, tiene familia, tiene una esposa. Entonces, llega a la disyuntiva en su mente de que si él se involucra más en el ministerio, pastoral o no, si tiene algún deseo, entonces va a descuidar o a la esposa o a los hijos o al trabajo secular que Dios le ha dado para el sustento de su familia. ¿Cómo puede este hombre tener un equilibrio y poder tener un acercamiento con el Señor en cuanto al ministerio se refiere? No estamos hablando de su comunión con Dios, sino en cuanto a un ministerio que él quiere participar. ¿Cómo puede lograr ese equilibrio? Porque su trabajo le demanda mucho. Mira, déjame empezar diciendo dos cosas como zapata o fundamento sobre la cual edificar. Lo primero tiene que ver con la palabra que tú mencionaste, equilibrio. El equilibrio en todas las cosas siempre es difícil de lograr. Para todos nosotros es más fácil irnos a los extremos. Uno se va a un extremo o se va al otro. Pero el equilibrio es difícil de conseguir. Pero es importantísimo uno, si va a servir al Señor desde una posición con un trabajo secular, que uno sea equilibrado entendiendo hasta dónde puede hacerlo. Por otro lado, hay que entender que el servicio al Señor siempre tiene un precio. Hay personas que quisieran servir al Señor, pero no quieren hacer ningún sacrificio. Pues búscate otra cosa que hacer. Porque sin sacrificio no hay servicio. Entonces, habiendo dicho eso, una persona así, lo mejor que puede hacer es tratar de hablar con sus pastores, con su pastor, con sus pastores, expresar su deseo, hablar con su esposa y sus hijos y estar seguro que su esposa y sus hijos apoyan sus deseos, sus anhelos, porque tú servir al Señor con una esposa en contra y con unos hijos en contra es bien difícil. Es muy complicado. Pero si yo me llevo de ellos que son inconversos, yo no sirvo. Bueno, no, ahí va otra vez, los extremos. Bueno, está bien, no va a llegar a que no sirvas, pero sabes que no vas a servir igual teniendo una esposa y unos hijos que te apoyan a teniendo una esposa y unos hijos que no te apoyan. Así es. Entonces, yo creo que los pastores estamos precisamente para eso, para ayudar a aquellos que quieren servir y darles cierta mentoría, cierto seguimiento para asegurarnos de que las cosas funcionen bien. Nosotros aquí mismo en nuestra iglesia tuvimos un caso de un pastor que tenía un cúmulo de trabajo muy grande y él es una persona sumamente íntegra, confiable, escrupulosa, responsable. Y entonces nosotros lo veíamos muy cargados porque él quería todas las responsabilidades cumplirlas. Y entonces por momentos el trabajo fue tan intenso en su lugar
que nosotros le dimos un sabático y luego otro, pero al final fuimos nosotros los que les recomendamos dejar el ministerio pastoral. Y eso es un caso extraño. Wow. Pero no hay ninguna razón moral. Es un hermano nuestro valioso al que si necesitamos utilizar aún para predicar lo podemos utilizar. O si necesitamos un seguimiento o un consejo en algún área de sabiduría, se lo podemos referir. Pero ¿por qué le recomendamos? Porque dijimos, es que vas a descuidar algo y nosotros no queremos que descuides tu familia. Y si tu trabajo secular no te lo permite, entonces hay que tener un orden de prioridades adecuado. Eso no significa que tú dejas de ser creyente ni que tú dejas de servir al Señor. Pero definitivamente tu trabajo secular y tu familia ya absorben, siendo realista, todo tu tiempo. Entonces no tiene sentido que sientas esa carga del pastorado con lo responsable que tú eres, porque te vas a volver loco. Usted mencionó orden de prioridad. ¿Cuál sería un orden de prioridad adecuado para un hombre que tiene quizás todas esas cosas? Bueno, un orden de prioridad adecuado es el siguiente. Número 1, su relación con el Señor. Número 2, su relación con su esposa. Número 3, su relación con sus hijos. Y en ese orden. Número 4, su vocación. Y número 5, su servicio al Señor. Wow, ¿por qué tan lejos el servicio al Señor? Bueno, es obvio. Si tú no tienes una buena relación con tu esposa, con tus hijos, y tú tienes un desorden en tu casa, tú no puedes ser pastor. Por lo tanto, esto es más importante que esto. Es uno de los requisitos. Es uno de los requisitos. ¿Y por qué se le da más importancia a la vocación que al servicio? Bueno, hay que hacer un equilibrio. Si tú tienes un trabajo que no te permite a ti servir al Señor en absolutamente nada, yo creo que tú debes de pensar en buscar otro trabajo. Seriamente. Ahora, ¿tú necesitas un trabajo para sostener a tu familia? Porque dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es. Entonces, es prioritario. No puede ser, yo me decidí a salir a predicar el evangelio por las calles y por eso tuve que dejar el trabajo porque no tenía tiempo de evangelizar. ¿Y cómo tú sostienes a tu familia? Jehová Jireh, el Señor proveerá. Eso suena muy espiritual, pero no, tú estás haciendo una tontería, es una locura. No, tú tienes que ser diligente en sostener a tu familia, en darle una seguridad a tu familia, una seguridad mínima económica. Cuando digo una seguridad económica, no es lo que pasa con muchos jóvenes que se gradúan y van tras riquezas y no tienen tiempo para el Señor porque lo único que están es detrás de conseguir mejor ingreso, mejor ingreso. Entonces hay que tener un equilibrio. Así que la vocación en un sentido va primero que el servicio porque tú necesitas sostener a tu familia y necesitas un trabajo. Ahora, el hecho de que vaya primero no significa que es adecuado tener una vocación que no te permita servirle al Señor absolutamente en nada. No, entonces hay un problema. Porque servir al Señor es parte del ejercicio de nuestra vida cristiana. Así es. Entonces hay que tener tiempo para servir al Señor. Y todo el que tiene un trabajo que no tiene tiempo para servir al Señor, yo creo que debe de empezar a buscar otro. Pastores, que se gana muy bien, pero estás haciendo un mal negocio. Te conviene ganar menos y servir más. Si vamos al otro extremo ahora, si hay una persona que tiene un trabajo secular y ese trabajo secular le permite tener un ministerio, en este caso pastoral, se podría a la vista de sus ojos, o sea, a lo que usted piensa, se podría. ¿Y qué tan complicado sería si se podría? Claro que se podría. Nosotros aquí somos 7 y de los 7 solamente estamos a tiempo completo 4. Hay 3 que 2 de ellos su trabajo es el colegio. Sí. Ese es su trabajo primario. Y hay otro que es arquitecto y él tiene su compañía. Y él trabaja muchísimo aquí en la iglesia. Pero él tiene su compañía. Entonces, claro que se puede. Y sobre todo cuando hay pluralidad de pastores, no vemos ningún inconveniente en que
haya pastores bivocacionales. Entiendo. Evidentemente, a la hora de repartir las responsabilidades, no se reparten igual. Claro. Ahora mismo, en la última reunión, nosotros tomamos la decisión de ser intencionales en hacer un plan de visitación, de visitas pastorales a los miembros. Bueno, la cantidad que debe visitar los que somos a tiempo completo es mayor que la que le vamos a poner a los que son bivocacionales, pero ellos tienen que hacerlo. Pero que yo no puedo porque yo tengo trabajo. Bueno, pues si tú no puedes servir, entonces déjalo y sirve esporádicamente. Y no tiene que ver nada moral, como pasó con el caso anterior. En lo absoluto, en lo absoluto. Excelente. Usted sabe que este canal hay muchos que siguen y que en algún momento se pueden sentir inquietados en participar en algún momento en el ministerio pastoral. Se sienten llamados, sienten un deseo de servir al Señor en este ministerio. ¿Qué usted le podría recomendar a ellos? ¿Qué pasos deben dar? Si hay que dar algún tipo de pasos, ¿cómo deben iniciar? ¿Qué deben saber? Bueno, lo primero es que deben manifestar su anhelo al liderazgo. Porque si el liderazgo ve condiciones, entonces puede trabajar intencionalmente con ellos, preparándolos y capacitándolos. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay 4 requisitos indispensables, por decirlo de alguna manera, para uno acceder al ministerio pastoral. Primero, que fue el último mío, primero el deseo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Segundo, las aptitudes, es decir, la capacidad. Apto para enseñar. Hay personas que son inteligentísimas, pero en su comunicación son enredadísimos. Mira, tú puedes ser inteligentísimo, pero si tú no puedes enseñar, eso es parte esencial del ministerio pastoral. Aparte de aptitudes con P, podemos decir actitudes con C, y eso tiene que ver con el carácter. Marido de una sola mujer, irreprensible, decoroso, no dado al vino, todos los requisitos. Hospedador. Entonces tiene que tener un carácter. Y lo cuarto, que es importantísimo también, es el anhelo, es lo que se llama el llamado interno. Pero el cuarto es lo que se llama el llamado externo. ¿Y cuál es ese? La iglesia tiene que verlo. Cuando habla de la iglesia en general o de los líderes de la iglesia? De la iglesia local. Okay. Porque nosotros creemos que la iglesia no elige pastores. Nosotros creemos que la iglesia reconoce pastores. ¿Qué significa eso? Como pasó con ¿Quién Pablo? es que da pastores? El que da pastores, ¿quién es que da dones a la iglesia? El Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Y los dones que Él da, según Efesios 4, es hombres dones. Entonces, no somos nosotros los que determinamos quién debe ser pastor. Nosotros estamos llamados a reconocer a los que obviamente Dios está dando como pastor. Pero la iglesia juega un papel indispensable. Si la iglesia no lo ve, nosotros no creemos que uno debe seguir adelante. Claro, eso es parte de nuestra eclesiología. Hay iglesias que en su eclesiología los pastores ven a alguien y dicen, ven y le dicen a la congregación, también va a entrar al consejo de pastores. Nuestra eclesiología no es esa. Nosotros entendemos que la iglesia tiene que conocerlo y tiene que reconocerlo. La iglesia tiene que decir, estamos de acuerdo. Eso pasó con Pablo. Pablo en Gálatas 1 habla de su llamamiento y comisión, que fue directamente del Señor. Pero entonces, inmediatamente en Gálatas 2 habla del reconocimiento de la iglesia. Habla de Jacobo. Sí, de cuando Juan. fue a Jerusalén. Sí, habla de que ellos reconocieron y que le dieron la diestra en señal de compañerismo. Entonces, así es. El Señor ofrece dones, da dones. Él mismo constituyó y la iglesia entonces reconoce. Este joven quiere participar, quiere entrar al ministerio pastoral, pero la iglesia no lo reconoce. O la iglesia no ve esas actitudes en él.
o aptitudes. ¿Qué debe hacer? ¿Renunciar o seguir trabajando a eso? Bueno, a ese deseo que tiene, porque tiene un deseo. Más que seguir trabajando con el deseo, él debe preguntarse qué es lo que la iglesia no está viendo y trabajar en desarrollar esas áreas. Tristemente, lo que normalmente ocurre es que la persona se incomoda, se molesta y se va a otra iglesia porque en esa iglesia no lo valoran o en esa iglesia hay caritas, nada más son 2 o 3 que ponen a predicar, todo ese tipo de cosas típicas. Pero tú tienes que oír a la iglesia. Si la iglesia no te ve, algo hay. Óyeme, algo hay. Porque Dios ha dado a la iglesia el discernimiento en sentido general de ver a aquellos que Dios les ha mandado como sus pastores. Dale, Espíritu Santo. Proverbios 21:1 habla acerca de que como repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Exactamente. O sea, y él inclinaría también a su iglesia a que reconozca a ese líder. Claro. Bien, estamos llegando al punto final de este conversatorio, pastor. Pero antes, yo no quisiera irme sin saber qué personas, ustedes son 7 pastores aquí, pero si hay alguien más, qué personas han sido de bendición a sus vidas, que usted pueda decir, me ayudó en tal momento, le tengo un gran estima por tal razón. ¿Qué personas usted entiende que a su vida ha sido de gran bendición? Mira, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos muy buena relación en el Consejo de Pastores los unos con los otros. No todos tenemos el mismo nivel de relación con todos. En el trabajo es inmejorable. Mientras estamos aquí es inmejorable. Pero ya fuera de ahí, siempre ha habido, por la gracia y la misericordia de Dios, 2 o 3 pastores a los cuales he tenido muy, muy cerca. Y son normalmente con los que en momentos de dificultad o en momentos de buscar consejo de manera específica, a los cuales yo he acudido y seguiré acudiendo. Y en ese sentido han sido de gran bendición a mi vida porque me han ayudado en momentos particulares donde ha habido decisiones importantes que tomar o situaciones que no se llegan a camino en la familia o tranques en algún momento en el matrimonio que tú dices, mira, vamos a buscar ayuda porque nosotros no nos vamos a entender. Entonces uno va a buscar ayuda en uno de ellos y las cosas funcionan súper bien. Porque sí, por la gracia de Dios, estamos acostumbrados a buscar ayuda y consejo entre nosotros mismos, los unos de los otros. Así que sí, mis pastores, sobre todo algunos más que otros, han sido de mucha bendición a mi vida. Y también yo he crecido sometido a la predicación de esta iglesia. Y yo no tengo la menor duda de que el Señor ha utilizado el púlpito de esta iglesia para marcarme a mí como hijo suyo y como ministro del Evangelio. O sea que también mis pastores, sobre todo los que más predican aquí, sin lugar a dudas, han marcado parte de lo que yo soy a través de su enseñanza. Amén. Entonces, por lo que dice, usted recomienda entonces 2 cosas. La primera, que haya pluralidad de pastores. Claro. Y la segunda, que los pastores se hablen entre sí y que se consulten entre sí. Es que nosotros todos necesitamos ser pastoreados, incluyendo los pastores. Y entonces es indispensable y nosotros nos pastoreamos unos a otros. Y uno debe tener una comunicación abierta y un canal de comunicación abierta, porque son nuestros pastores y nosotros somos sus ovejas, aunque nosotros también seamos pastores. Entonces, por la gracia de Dios, yo sé que el pecado daña mucho ese tipo de relaciones, pero por la gracia de Dios nosotros no tenemos aquí competencia, no tenemos, ¿por qué tú sí, yo no? No, nada de eso, sino que cada uno conoce sus dones, nos conocemos muy bien, nos llevamos bastante bien, sabemos diferir a veces de manera muy ferviente y fuerte porque somos de carácter fuerte los 7,
pero nunca de un modo que llegue a un nivel personal que salga incómodo, porque mira cómo me habló. Entiendo. No, nunca se llega a eso. Entiendo. Entonces, y hacemos la mejor de las construcciones. Él está haciendo eso porque él quiere tal cosa. Y desde cuando yo sé los corazones, si yo quiero saber qué es lo que él cree, qué es lo que él quiere, yo le pregunto. Excelente. Entonces tenemos confianza los unos a los otros. Y ahí se discierne todo asunto. Sí, cuando uno de mis pastores, yo veo algo blanco y ellos lo ven negro, lo que yo estoy seguro, yo no entiendo cómo lo ve negro, pero yo estoy 100% seguro que lo ve negro con el mismo amor al Señor que yo tengo con que lo veo blanco. El problema no es de fidelidad al Señor ni de integridad, es un problema de visión y alguno de los dos está equivocado. Y solamente hay una forma de saberlo, vamos a discutirlo y va a salir a la luz. Excelente. Bueno, pastor, pero ha sido un grato placer haber conversado con usted. Vamos a ir despidiendo esta entrega. Gracias una vez más por su disposición, su disponibilidad, por sus enseñanzas. Hemos aprendido bastante aquí con usted y una vez más le agradecemos. No, damos la gloria a Dios porque es su palabra que está escrita, no es la nuestra, y es lo que él usa para edificar a su pueblo. Bueno, muchas gracias. Siempre. Ustedes sigan en contacto con nosotros. Espero que hayan disfrutado de esta entrega de Ministerios LEM y sigan en contacto porque vamos a seguir teniendo otras entregas. Así que Dios le bendiga y que la pasen bien.